Padre de amor que moras en la altura de los cielos, bendito, alabado, glorificado sea tu santo y divino nombre hoy por toda la eternidad, oh Padre. Gracias a Dios porque permites que un grupo de tus hijos podamos utilizar esta plataforma virtual para reunirnos con el propósito, oh Dios, de alabar, de glorificar tu nombre, de entregar nuestra vida, nuestro corazón a ti y de aprender más de tus santas palabras. Deseamos, oh Padre, compartir tu evangelio, tu mensaje de fe, de esperanza, y que podamos cada uno de nosotros alimentarnos de este pan espiritual que estás enviando a través del pastor Braulio, y que tu Espíritu Santo, oh Padre, le utilice con poder, con sabiduría desde lo alto, y pueda ser el pastor un instrumento en tus manos, para que asimismo pueda traer bendiciones a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Señor, gracias porque ha permitido que a pesar de toda la situación podamos tener la facilidad de conectarnos, de alabarte, de glorificarte, de orar, de interceder y de ayudar a otras personas, Señor. Gracias por tus tantas bendiciones. Deseamos, oh Padre, pedir por cada uno de los presentes aquí, los conectados. Bendícele grandemente, Señor, a cada una de las familias aquí representadas, oh Padre. Sé con ellas donde quieras que estén. Sé con cada niño, cada joven, cada adulto, y que puedan sentir tu presencia en sus vidas cada día. Oh Padre, queremos y deseamos poner a cada enfermo en tus manos sanadoras. Cada persona que sufre, afligida, deprimida, que está en este mundo, que sea tocada por tu gran poder y pueda ser restablecida. Oh Padre, que sea hecha tu voluntad en cada situación, en cada persona. Y que por favor, Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestras rebeliones, así como lo dice tu palabra, tú borras todas estas rebeliones. Deseamos ir arrepentido a ti, con corazón humilde, contrito, y buscar ese perdón que tanto anhelamos y necesitamos cada uno de nosotros. Gracias a Dios por escucharnos. Ayúdanos a tener un corazón humilde, abrir nuestro entendimiento y comprender la palabra de hoy, ese mensaje que traes y ese pan espiritual que tanto necesitamos, Señor. Gracias por todo. Te lo agradecemos y te lo imploramos, te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Pastor Braulio, no le quito más tiempo. Usted es el invitado especial y Dios, que es el principal y más especial invitado que tenemos con su Espíritu Santo. Le utiliza a usted y sea de bendición para cada uno de nosotros. Bienvenido, Pastor Braulio, y bendiciones. Habilita el micrófono, Pastor Braulio, por favor. Listo, Pastor. ¿Listo? Le escuchamos. ¿Me escucha? Perfecto, claro. Ok. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado y gracias por la deferencia. Realmente habría querido esta reunión, tenerla presencial, pero bueno, no se pudo, así que espero tan pronto se reactive, se continúe con la asistencia a la iglesia, yo pueda acompañarles. El tema que escogí, medité bastante acerca de qué tema podía compartir con mis hermanos de la Iglesia del Valle, una iglesia que aprecio. No he podido tal vez mostrarle tanto cuánto les aprecio, pero sí forma parte este grupo de una oración, de un sueño, que en alguna vez estuve en mi mente como dirigente de ver una iglesia en esa área allí en Volcán, y bueno, por lo menos salí de la administración viendo concretado por lo menos el hecho de tener el terreno, y ahora ver el grupo ya constituido y ver la iglesia, el edificio avanzando, me llena de mucha alegría. Creo que es muy importante, creo que es de una gran necesidad la que tenemos de entender el tema que compartiré con ustedes en este día. Es un tema que sale de la experiencia vivida a través de los años
y que pude también como pastor entender que era una necesidad para mí entender el tema de la realidad del perdón divino. ¿Es real el perdón del Señor? ¿Es real el perdón que Dios nos otorga? Ya tuvimos la lectura bíblica y puedo decirles que analizando, evaluando, creo entender que el rey David es el escritor bíblico que expone con mucha claridad los efectos nocivos del pecado en la vida del ser humano. Cuando él expresa en el Salmo 32 y el verso 3 lo siguiente, si quieren acompañarme, Salmo 32 y el verso 3, el rey dice de la siguiente manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Creo que el rey David expresó así muy por encima, como lo podemos analizar los humanos, lo que él estaba viviendo, lo que lo estaba triturando, lo que lo estaba matando. Él dice, mientras callé, o sea, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos. Y él dice, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Procuré encontrar o sacar para el tema de hoy 2 experiencias que tuve en mi vida pastoral con 2 personas diferentes que me parecen reflejar lo que el texto leído o los 2 textos leídos nos dicen. Muy bien. Creí que era importante compartirlo con ustedes, compartirlo con este grupo hoy, entender la realidad, cuán real es el perdón que Dios nos ofrece y poder entender si nosotros realmente hemos vivido la experiencia de sentirnos perdonados, de experimentar lo que es saber que ya no tenemos una carga sobre nosotros, que ya eso borrón, como se dice, y cuenta nueva. Hay condiciones para ello, desde luego. Nosotros sabemos que para que exista el perdón tiene que haber, en primer lugar, reconocimiento del pecado, confesión del pecado y luego apartarse del pecado. Pero le dije que el tema de hoy está tomado de 2 experiencias de la vida real, que las pude vivir, pude sentir, pude comprender la lucha de estas personas ante la realidad de comprender que se habían equivocado y que habían dado pasos errados. El salmista dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Los 2 casos que presentaré son casos muy tristes. Ambos ya no viven, ambos murieron y pude seguir la historia de ellos, pude seguir la vida de ellos hasta que ya hasta que ya descansaron. Pero me revelaron una gran verdad que muchas veces en la iglesia no lo entendemos. O estamos en la iglesia viviendo de manera errada o equivocada o engañada porque no estamos disfrutando de lo que es el perdón divino. Muy bien. Así que estas 2 experiencias me pusieron frente a frente con esta preciosa verdad. Ambos casos, personas diferentes,
uno de ellos sin conocimientos bíblicos, el otro adventista. Eran tiempos diferentes. 1982 y en Panamá y 2008 en la República del Ecuador. Ambos casos revelan una sola cosa: el gran interés que Dios tiene por los seres humanos, por miembros de iglesia como usted y yo. El gran interés que Dios tiene por los seres humanos y el deseo de que podamos ser salvos. El deseo que el Señor tiene de otorgarnos paz y sanidad. Las dos personas experimentaron lo que dice el Salmo 32 y los versos 4 y 5 que leímos la primera parte. El 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis rebeliones delante de Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo puedo dar testimonio que los dos casos que les voy a presentar, después de leer una cita que revela los efectos nocivos del pecado, como los percibió el rey David, las dos personas experimentaron el gozo y la alegría de sentirse perdonados y de recibir la sanidad, no tanto la física como la sanidad espiritual. Así que imagínense, una de estas personas, 14 años, viviendo en ese ambiente de zozobra, de angustia y de dolor. La otra persona, 10 años. La cita que voy a leer les dice a ustedes, nos dice a nosotros, que el espíritu de profecía ni Dios se equivocan al decirnos que lo que el salmista dice en el verso 3 y 4 y luego el verso 5 está fuera de la realidad. Es una realidad contundente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando la persona reconoce, la persona acepta su condición y la persona decide confesar. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en esta mañana yo quiero decir, hermano, hermana, joven, señorita, no importa cuál sea la condición, el Señor quiere darnos esa seguridad hoy. La cita dice lo siguiente acerca de los efectos nocivos del pecado. Maldiciones de la falta de integridad con nosotros mismos, con nuestro Dios, con nuestro prójimo y con la iglesia. Dice las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Repito la cita, hablando de los efectos nocivos del pecado, tal como lo expresó el salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Usted puede ver a la persona sonreír, usted puede escuchar a la persona cantando, usted puede escuchar a la persona orando, pero en el corazón, en la vida íntima, allá en lo profundo de la experiencia, en la conciencia, hay un tornillo, hay un clavo que está hincando. Dice aquí las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Una vez un hermano me decía, pastor, cuando yo voy a la iglesia, estoy en la iglesia cantando, orando, leyendo la Biblia,
dice, y pasa al frente ese hermano fulano de tal, a mí se me revuelve la sangre, se me calienta la sangre, mi corazón se altera y yo pierdo inmediatamente la concentración. Pastor, no disfruto, no estoy disfrutando. Y esta cita refleja eso. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. El sentimiento del pecado ha envenenado las fuentes de la vida. Estas citas son del Ministerio de Curación, página 341. El sentimiento del pecado ha envenenado las fuentes de la vida. A veces, el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Esto es importante. Dice que esta condición mantenida, conservada en la vida, va menoscabando, va produciendo un desequilibrio en la persona. Tanto así, en la primera parte dice que esta situación lleva a la muerte. Cuando la ansiedad, cuando las penas, cuando el descontento. Hermano, he predicado en iglesia donde sé que hay hermanos que están descontentos. A través del tiempo los encontré. Hermanos que llevan sobre su corazón penas, llevan ansiedad, pero ahí están cantando, leyendo la Biblia, orando, pero no se descargan de esta situación que los está carcomiendo. Dice el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad, la desconfianza. Hay hermanos, habemos personas que desconfiamos de todo el mundo, hasta de Dios. Ese sentimiento nos va dañando, nos va afectando. Dice, esa situación lleva al decaimiento y a la muerte. Muchas veces la muerte física y otras veces la muerte espiritual. El sentimiento del pecado ha envenenado las fuentes de la vida. Muy bien, vamos entonces a nuestra situación, a nuestra experiencia que les conté. Ambas personas, una adventista y la otra no adventista, cayeron en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Ambas personas entraron en una situación con un pronóstico de 2 o 3 días de vida. En ambos casos, los funerales fueron preparados con anticipación. Bien, hermanos, les decía cuán real es el perdón divino. Lo aprendí en la primera parte, la primera etapa, lo aprendí iniciando mi ministerio, 1982. Ya llevaba 4 o 5 años de estar en el ministerio. Me tocó atender por una situación especial a una persona no adventista. Su hijo había abandonado el país hacía 14 años. En el exterior, el hijo de este señor, de nombre Santiago Pastor, se hizo adventista, conoció el mensaje en el exterior. Ahora, en 1982, ante una gravedad que su padre tuvo, él vino a Panamá. Llegó a la oficina de la asociación donde trabajaba allí en la capital, buscando a un pastor para que pudiera ayudar a su padre porque estaba pasando momentos muy difíciles de 3 o 4 paros cardíacos. Él había terminado en la unidad de cuidados intensivos de la Caja del Seguro Social. Este hombre llegó a la oficina, este adventista, llegó a Estados Unidos con un permiso para ese día y el día siguiente él debía salir porque él no podía ausentarse de su trabajo. Así que él vino a encomendar el trabajo del funeral a una tía de él, porque no podía acompañar a su padre en esa situación difícil, porque
él debía partir al día siguiente para Estados Unidos. Así que me encontraron allí y me llevaron, fui con él al hospital. No me dijo nada en el camino, solo me dijo: mi papá está en cuidados intensivos, yo quiero que usted hable con él, que usted lo ayude, porque yo no voy a poder estar, quiero que usted lo conozca, se lo quiero presentar, nos van a permitir entrar, ya hablé con la enfermera. Así que bueno, en el camino él no me dijo nada, llegué allí al hospital, la enfermera que estaba al cuidado de esta situación, conociendo ya al hijo de este señor, lo único que nos dijo fue: procedan con mucho cuidado, el caso de él es un caso muy grave, por favor, procedan con prudencia. No sabía nada, así que bueno, entramos. El joven, el señor, ya era un muchacho de unos 38, tal vez 40 años, me dijo: pastor, él es mi papá y quiero que usted converse con él. Este señor estaba conectado a una cantidad de aparatos que tenían diferentes sonidos, unos reflejaban su presión, el corazón, habían pititos sonando a cada momento, así que él estaba conectado a varios aparatos allí y pantallas que reflejaban diferentes situaciones, las palpitaciones del corazón, todo lo demás. Así que yo, una vez que él me introdujo, lo saludé, coloqué mi mano sobre la suya y le dije: soy el pastor Braulio Concepción. Y una vez que le dije: soy el pastor Braulio Concepción, él dijo gracias y él comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Yo no podía decirle nada porque él estaba llorando, el hijo observaba, y entonces, considerando que la enfermera nos había dicho que el caso era bastante crítico, que podía haber un desenlace en cualquier momento, le habían dicho al muchacho que su papá viviría 2 o 3 días, y por tal razón él me dijo en el camino: ya no se preocupe, pastor, solamente quiero que lo atienda allí, porque ya mi tía está encargado del funeral, yo salgo mañana de madrugada, vuelvo a Estados Unidos. Le agradezco que usted haya venido acá. Así que bueno, yo le dije al señor Santiago: don Santiago, siéntase tranquilo, llore, pero quiero escucharlo, quiero hablar con usted. Así que esté tranquilo, yo lo espero. Así que él lloró, suspiró profundamente y me dice: pastor, yo quiero hacerle solo una pregunta. ¿Perdona a Dios todos los pecados? Y yo le dije: sí, la Biblia dice que todos los pecados que estemos dispuestos a confesar, Dios está dispuesto a perdonar. ¿Usted puede creer eso, don Santiago? Y él me dice: pastor, es que mi pecado es muy grande. Pecado es muy grande. Y me repetía esto: mi pecado es muy grande. Y quería comenzar a llorar otra vez. Y le decía: ánimo, don Santiago. Aquí estamos para ayudarlo. Y él tomó fuerza y me dijo: pastor, mi pecado es muy grande. Yo no sé si Dios lo puede perdonar. Y yo le dije: bueno, yo le dije ya lo que dice la Escritura. Dios puede perdonar todos nuestros pecados. Le leí el texto que leímos esta mañana: yo soy el que borro tus rebeliones y por amor de mí mismo no me acordaré más de tu pecado. Esa es la promesa de Dios, don Santiago. ¿Puede usted creer esto? No, me dice: pastor, es que mi pecado es muy grande. Entonces le digo: don Santiago, exprésese. Me dice: pastor, usted ve al caballero que está ahí a su lado, es mi hijo. Yo maté a su madre hace 14 años. Con un machete la maté. Le corté la vida. Mi hijo se fue a Estados Unidos. Yo quedé en la cárcel. Pasé 7 años en la cárcel. Salí de la cárcel. Me reincorporé a la vida. Me uní a una señora. Tengo una hija. Pastor, llevo 7 años de estar fuera de la cárcel. Pagué por mi pena. Pagué por mi crimen. Pero yo maté a la madre de mi hijo. Y por eso mi hijo se disgustó conmigo y se fue. Pero hoy, pastor, aquí estoy. Aquí estoy listo para morir. Pero mi pregunta es si Dios puede perdonar ese pecado tan terrible que yo cometí.
Y le dije, don Santiago, le leo una vez más el pasaje. Eso lo dice Dios, no lo dice un ser humano. Él era una persona católica. Eso lo dice Dios. No lo dice un ser humano, lo dice Dios. Y Dios quiere que usted lo crea. Porque si Dios lo dice de esa manera, Dios lo cumple. Dios nos llama no para engañarnos, nos llama para perdonarnos y ayudarnos a entender que somos sus hijos. Por lo tanto, Él está dispuesto a hacer cualquier cosa para que nosotros tengamos el alivio, la paz mental. Entonces le dije, don Santiago, ¿usted cree esta es la palabra de Dios? Tomé su mano fuerte, le apreté y le dije, don Santiago, esta palabra es para usted. Quiero animarlo para que usted la crea. Y le dije, don Santiago, ¿podemos elevar una oración diciéndole a Dios que usted cree en esta promesa? Y él me dijo, pastor, yo lo creo. Me apretó fuerte la mano. Digo, ok, yo quiero que usted repita conmigo esta plegaria que vamos a pedir, vamos a presentar ante Dios. Y me presenté ante Dios, dije, Señor, aquí estoy. Era él. Soy tu hijo. Reconozco que cometí un crimen, cometí un pecado, le quité la madre a mi hijo. Él estaba repitiendo conmigo. Aquellas palabras las decía con fuerza. Y por lo tanto, Señor, yo vengo hoy delante de ti para pedirte que me perdones. Yo creo en tu promesa de perdón. Creo que tú me has perdonado y que vas a olvidar para siempre mi pecado. Y yo quiero que tú me ayudes a olvidar mi pecado y apartarme de todo aquello que te ofenda. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, cuando terminamos de orar, don Santiago suspiró profundamente, como si sobre su vientre hubiésemos tenido un saco de arena. Y ahora se lo quitamos y él pudo respirar. Profundamente hubo un momento de silencio y él me dice, pastor, Dios me ha perdonado y estoy listo para morir. Hijo, puedes irte. Estoy en las manos de Dios. Dios me ha perdonado. Queridos hermanos, ese día fue un día grande para mí. Lo recuerdo en mi ministerio como una evidencia de que Dios es real, que el perdón de Dios es completo, es total, es maravilloso. ¿Saben, hermanos? Después de aquella plegaria, nosotros salimos de la unidad de cuidados intensivos. El hermano me agradeció, él era adventista, él en Estados Unidos conoció la iglesia. Y él me dice, pastor, le agradezco que haya venido. Mi tía se encargará del funeral. Nos despedimos de don Santiago. El papá sabía que su hijo se iba. Él quedó tranquilo. Y él me dijo, pastor, estoy listo para morir. Pueden ir tranquilos. Cuando estábamos saliendo de la unidad de cuidados intensivos donde él estaba allí, él nos llamó. Me dijo, un momentito, pastor. Y nos detuvimos. Y él dice, pastor, yo tenía una gira por 15 días por acá, por Chiriquí, Bocas del Toro. Yo estaba recién nombrado como departamental. Así que me dijo, pastor, yo quiero pedirle un favor. Si Dios me permite unos días de vida, yo quiero que usted vaya a esta dirección que le voy a dar donde vive mi hermana María, porque me gustaría conocer más de la Biblia. Y le dije, don Santiago, con gusto. Así que tomé la dirección y nos fuimos. El hermano se fue donde él estaba hospedado, no sé si a un hotel o una casa, el hijo del señor Santiago, y yo me fui a la oficina y me fui a una gira de 15 días. Me vine a una gira de 15 días a Chiriquí, Bocas del Toro. Cuando volví a Panamá, era 1982, yo volví a Panamá, me acordé, digo, voy a ver qué ha sucedido. No olviden que el hermano me había dicho, mi tía está encargada del funeral, los médicos habían dicho 3 días de vida y él habrá muerto. No puede vivir más. Su corazón ya no da más. ¿Saben, hermanos? Me fui, regresé
Después de atender un asunto en la oficina, me fui a la visita a la dirección que don Santiago me había dado. Esta dirección era en la zona de Villa Guadalupe, por allá por San Miguelito. Llegué, después de bajarme del bus, llegué a la casa de la familia, toqué a la puerta y me atendió doña María, que era la hermana de él. Le dije, doña María, aquí estoy, soy el pastor Concepción, que atendí a su hermano. Cuénteme, ¿qué sucedió con él? Saben, hermanos, la señora comenzaba a contarme cuando alguien toca la puerta. Ella sale para abrir y frente a la puerta de doña María, de la casa de doña María, estaba un hombre alto de cabellera blanca. Él era un español con un sombrero de estos pintados, grande. Y ella me dice, bueno, pastor, aquí está el hombre que usted busca. ¿Quién creen ustedes que era? Era don Santiago. Le habían dado de alta en el hospital. Don Santiago estaba fuera ya del hospital, siguiendo desde luego con medicamentos y cosas que le habían dado para su restauración. Don Santiago me dice, bueno, pastor, yo le hice a usted una promesa y quiero pedirle que me ayude. Yo vivo con una mujer. Hace 7 años, cuando salí de la cárcel, me acompañé con ella. Yo quiero arreglar mi vida para servirle a Dios. Yo quiero que usted me dé los estudios de la Biblia. Yo quiero prepararme para ser un hijo de Dios. Saben, hermanos, yo estaba preparando mi salida para Chile. Encomendé a un pastor la tarea de preparar a don Santiago. Hermanos, don Santiago recibió los estudios bíblicos. En aquel tiempo todavía se estudiaba toda la fe de Jesús con los interesados. No se los llevaba al bautismo hasta que ellos no hayan pasado la experiencia en generalidad, la generalidad era así. La persona recibía el estudio bíblico completo de la fe de Jesús, comenzaba a asistir a la iglesia y se preparaba para el bautismo. Así que don Santiago se casó. Mientras seguía los estudios, él se casó con la señora con la que él vivía y tenía una hija, y terminados los estudios, asistiendo a la iglesia, él fue bautizado. Seguí la historia de la vida del hermano Santiago. Don Santiago vivió desde 1982 hasta 1987, cuando finalmente murió. Yo estaba en Chile y tuve la alegría de saber que don Santiago y su esposa, su hijita, fueron bautizados y él se constituyó un heredero de la patria celestial. ¿Qué estaba llevando a don Santiago a la muerte? Recuerdan la cita que repetí 2 veces, que esa situación de ansiedad, descontento, remordimiento por un pecado no confesado conduce a la muerte. Agota las fuerzas vitales. A don Santiago lo estaba matando el cargo de conciencia. Él me lo dijo, pastor, yo salí de la cárcel, pero yo no como tranquilo, no duermo tranquilo, me estoy quedando dormido y siento que algo me afecta. Y yo tantas veces me he preguntado, ¿cuántos miembros en la iglesia? ¿Cuántas veces estamos en la iglesia, sabemos que hemos cometido errores y estamos confesando el pecado cada vez diciendo, Señor, perdona mi pecado, perdona mi pecado? ¿Por qué no lo creemos de una vez como don Santiago? Y olvidamos y nos entregamos en las manos de Dios para ser transformados. Hermanos, creo de corazón que don Santiago se preparó. Dios le dio la oportunidad y fue salvado por la gracia redentora, revelando de esta manera el gran amor que Dios tiene por los seres humanos. Él no era adventista, él no conocía al Señor, pero allí lo conoció en esta triste tragedia. Pregunto cuántas veces tal vez el hijo de él, conociendo el mensaje, oró por su papá, y lo que menos él pensó que su hijo
su papá llegaría alguna vez a ser adventista. Él tuvo la linda noticia, hermanos, es maravilloso el perdón divino. Cuando él se sintió perdonado, dijo, pastor, estoy listo para morir. Pregunto, hermanos, ¿estamos nosotros listos para morir? ¿Nos sentimos perdonados? O usted dirá, bueno, yo no maté a nadie, yo no cometí adulterio, yo no robé a nadie. Pero hay otros pecados que requieren igual confesión, que también traen consigo pena, sufrimiento, ansiedad, dolor, decaimiento. Requieren estos pecados también ser confesados. Queridos hermanos, este señor tenía 14 años, don Santiago. Llegó al hospital con un pronóstico de 3 días y luego el funeral. Pero don Santiago encontró a Jesús y encontró el perdón. El texto dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Pero ahora vamos al último caso. Me avisan si estoy pasándome del tiempo. El texto dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Verso 5 del Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis pecados, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero preguntar a los hermanos, ¿hay algún pecado? ¿Hay alguna experiencia, alguna situación que requiere de este análisis concienzudo, minucioso, y que nos lleve a decir como el salmista, mi pecado te declaré hoy, Señor? No importa cuál es tu pecado, no importa cuál es mi pecado, cuál es mi rebelión, mi deshonestidad, no importa qué sea, pero decimos como el salmista, tú perdonaste la maldad de mi pecado, te sientes libre como don Santiago para morir. A don Santiago lo estaba matando la pena, el dolor, el cargo de conciencia. Pero saben, hermanos, el siguiente caso es mucho más relevante porque viene de una experiencia de alguien adventista por 2 generaciones. Me refiero a la hermana Yolanda, de la cual había sido pastor. Hermanos, en el mes de marzo del 2008 fui invitado a ir a un hospital, al gran hospital del Seguro Social de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Me buscaron, pastor, necesitamos que venga rápidamente, mi mamá va a morir y mi mamá nosotros queremos que unja a mi mamá. Yo en mi ministerio adopté un sistema para el asunto del ungimiento. Cuando me decían, pastor, venga a ungir a alguien, siempre lo hice así. Nunca ungí a la persona sin darle una oportunidad para prepararse. Así que fui al hospital, me acompañó la hija de doña Yolanda. Me dijo, pastor, mi mamá está grave, los médicos nos dijeron que ya preparemos todo, así que tenemos todo preparado, el funeral, todo estará listo. Mi mamá está grave, mi mamá va a morir y queremos que venga a ungirla. Entonces, bueno, le dije, vamos, así que fuimos, me buscaron, yo no tenía carro, fuimos al hospital, fuera estaba toda la familia en el pasillo de la sala de cuidados intensivos, y entonces quisimos entrar y la enfermera estaba haciendo el aseo a la hermana enferma, y entonces entró conmigo la hija de doña Yolanda, una maestra del departamento de cuna de la iglesia. Entramos, y una vez que entramos, la señora Yolanda, la hermana Yolanda, le dijo a su hija,
déjame solita con el pastor. Quiero hablar con el pastor. Entonces, la enfermera había salido. Así que la hermana se retiró. Después que la hermana se retiró, la hermana Yolanda comenzó a llorar. Me dijo, pastor, estoy perdida, pastor, estoy perdida. Y por un momento largo repitió el mismo clamor en llanto. Estoy perdida, pastor, estoy perdida, pastor. A mí me extrañaba porque ella era la directora del coro de la iglesia. Era la pianista de la iglesia. Era de una familia de renombrado prestigio en la ciudad. La mayor parte de ellos ya en Estados Unidos. Un hermano de Yolanda había trabajado aquí en Centroamérica, yo lo había conocido, el pastor Otati. Así que llegué allí y doña Yolanda lloraba y solo me repetía, pastor, estoy perdida, estoy perdida, estoy perdida. Y yo la dejé que llorara. Le dije, hermana, que estoy para ayudarle. Me pidieron que la unja, pero yo quiero pedirle un favor. Yo quiero preguntarle si usted está lista para que yo la unja hoy. De lo contrario, yo prefiero que usted se prepare y venga a ungirla mañana. Pastor, estoy perdida. Era su único clamor. Estoy perdida, estoy perdida. Entonces le dije, hermana, ¿cuál es su problema? Oh, me dijo, pastor, mi problema es muy grande. Mi problema es muy serio. Y yo quiero que usted sepa, pastor, que estoy consciente de que no tengo derecho a salvación. Estoy perdida. Y yo decía, pero qué raro. Hermana, si usted es adventista, usted es la directora del coro de la iglesia, es la pianista de la iglesia, pastor, estoy perdida, estoy perdida. Ese era su único clamor. Y yo no hallaba cómo proceder, cómo seguir, porque no paraba de repetirme lo mismo. Y entonces le dije, hermana, relájese un poquito, conversemos. Pastor, mi pecado es muy grande, mi pecado es muy grande. Y le dije, hermana, pero exprésese. Dice, pastor, hace 10 años yo estoy jubilada. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pastor, hace 10 años, mi hija Charito, que entró con usted, su esposo es un médico oncólogo. Él se hizo adventista hace 10 años. Y en esos años, cuando él entró a la iglesia, en la iglesia donde yo asisto, había un problema en la tesorería de la iglesia. Y el médico, el esposo de mi hija, supo que los diezmos se estaban perdiendo. Así que mi yerno un día vino, abrió su corazón y me dijo, suegra, no voy más a la iglesia. Es más, quiero pedirle, suegra, no sea tonta, no devuelva los diezmos a la iglesia porque allí se los están robando. Y desde entonces el esposo de mi hija no volvió más a la iglesia. Y yo, pastor, como que le creí a mi yerno. Y comencé desde entonces a darle limosnas al Señor. Usted sabe, pastor, que yo soy jubilada hace 10 años. Trabajé con el colegio Humboldt alemán, el colegio de más prestigio en la ciudad, un colegio de élite. Pastor, fui por toda mi vida profesora de música y encargada de las clases de piano de esa gran institución. Ellos me quieren tanto, pastor, que en estos 2 años que llevo de enfermedad, la hermana Yolanda llevaba 2 años en el hospital. 2 años en el hospital y en la casa. 1 semana en el hospital, 2 semanas en la casa, 2 semanas en el hospital, 1 semana en la casa, y así vivía en el hospital y en la casa, con un cáncer terminal. Y la hermana dice, pastor, en los 10 años de jubilada, el colegio Humboldt alemán me quiso tanto, me apreció tanto, que ellos me dijeron cuando fui jubilada, Yolanda, no queremos que te separes de la institución. El seguro te va a dar tu jubilación. Nosotros seguiremos manteniendo tu salario
sin ningún descuento, con tal de que no abandones no abandones la institución, quédate con nosotros. Y así, pastor, en estos últimos 2 años que me la he pasado yendo al hospital, yendo a mi casa, yo no volví más al hospital. El hospital me ha estado pagando, el colegio me ha estado pagando mi salario sin descuentos. Y pastor, estas 3 noches últimas, yo no he podido dormir. No por el dolor del cáncer, pastor, sino por el dolor que tengo en mi corazón de haber sido deshonesta con Dios, de haberle robado a Dios en 10 años, robándole al Señor. Pastor, mi institución nunca me abandonó. Pastor, toda la semana el colegio me manda un ramo de flores que usted lo ve allí. Nunca me han faltado. Mi salario todos los meses, ellos me lo dan sin descuento de ninguna clase. El colegio me sigue pagando hasta el día de hoy y el gobierno me sigue dando la jubilación. Pastor, no es un pecado grande como para no ser perdonado. Pastor, le he robado a Dios, le he robado a Dios. Y quiero que usted me diga, pastor, ¿qué puedo hacer yo para resolver mi problema? Voy a morir, pastor, y estoy perdida. Y la hermana lloraba. Lloré con ella. Queridos hermanos, ese día fue un día triste para mí porque no hallaba cómo resolver una situación que la hermana me dice, pastor, quiero que me diga si hay una solución para mi pecado. Dígame qué dice la Biblia. Y fui al libro de Ezequiel y le leí el texto que dice el que ha robado para serle perdonado su pecado tiene que devolver lo que robó. Cuando la hermana escuchó ese pasaje, hermano, esa hermana pegó un grito. Pastor, estoy perdida, estoy perdida. Le dije, hermana, por favor, yo quiero que usted recuerde lo que dice el Señor. Yo soy el que borro tu rebelión. Le recordé el pasaje que le había leído a don Santiago hace años atrás. Es más, el Señor dice que Él echa nuestro pecado a lo profundo del mar. Pero pastor, el texto dice que yo tengo que devolver lo que he robado. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo devolver si esta enfermedad me ha consumido todo, pastor? Me ha consumido todo, pastor. Desde que mi yerno me dijo, suegra, no seas tonta. Deja de devolver tus diezmos, disfruta tu dinero. Pastor, quiero decirle que yo escuché eso como un mensaje de Dios. Pero hoy me arrepiento. Las 3 últimas noches yo he vivido aquí en el hospital, pastor. Ella estaba totalmente inflamada. Ella la abrieron. La cirugía fue solo para verificar que era un tumor canceroso que ya no tenía manera de ser arreglado. Y entonces la cerraron y le dijeron a sus hijas, Charito, vaya a su casa, prepare, su mamá está lista para morir, prepare todo porque ella no tiene más tiempo para vivir. Y fue allí donde fui invitado para conocer la situación de la hermana Yolanda Otati. Así que, hermanos, yo escuché a la hermana, le leí el pasaje y ella clamó con mucha más fuerza, estoy perdida. Le dije, hermana, usted me ha pedido que yo le resuelva el problema. Hermana, yo puedo resolverle, decirle a usted de lo que usted puede hacer de aquí para adelante. Pero de ahí para atrás, usted tiene que entender que usted tiene que arreglar con Dios. Yo no puedo hacer nada por usted. Porque quien solicita lo que usted está consciente no ha devuelto al Señor es Dios, no es la iglesia ni es el pastor. Por lo tanto, hermana, lo que yo quiero decirle a usted es lo siguiente. Yo voy a venir mañana a ungirle y yo quiero que entre hoy y mañana usted tome una decisión. Tome una decisión y yo mañana vengo a ungir. Hoy no le voy a ungir. Quiero pedirle a usted que ore al Señor, le diga, Señor, si está contigo la voluntad de dejarme vivir unos días más, yo voy a ser fiel. Noten, ella seguía recibiendo su salario del colegio y seguía recibiendo su jubilación. Su hija Charito era la que administraba, desde que ella enfermó, administraba su jubilación y su cheque que le mandaba el colegio Humboldt alemán de la ciudad de Guayaquil.
Así que yo le dije, hermana Yolanda, el problema de estos 10 años para atrás, de este tiempo para atrás, usted lo arregla con Dios hoy, usted con Dios. Pero de aquí para adelante, usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer usted en base a lo que usted conoce? Si Dios le permite vivir un año más, yo le dije, hermana, yo he visto personas con situación suya vivir 1 año, 2 años de vida más. Por lo tanto, hermana, quiero que tome una decisión basada en lo siguiente. Si Dios le permitiera vivir 2 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año más, 2 años más de vida, ¿qué es lo que usted va a hacer? Me dice, pastor, lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Bueno, pastor, yo debo devolver mi diezmo y mis ofrendas al Señor. Hermana, si esa es su decisión, entonces yo mañana vendré para ungirla. Pero lo demás, usted lo arregla, usted con Dios. Hermanos, la hermana me dice, llámame a Charito. Yo salí al pasillo, le dije a Charito, venga acá. Su mamá la llama. Así que la hermana vino, se ubicó en el lado opuesto donde yo estaba en la cama. Yo tenía la mano de la hermana tomada en mi mano. Y entonces la hermana se dirige a la hija y le dice, Charito, tú eres la que has administrado mis cheques desde hace 10 años que yo me jubilé. Tú administras mi jubilación y administras mi cheque que me da el colegio. Te voy a pedir un favor, Charito. Yo sé que mis diezmos y mis ofrendas en estos años no se le han dado al Señor. Le hemos dado limosna de ese diezmo, de ese dinero que yo recibo. Por lo tanto, te voy a pedir que me prometas aquí que cuando recibas el próximo cheque, los próximos cheques del colegio y del gobierno, tú me separes un diezmo y me separes una ofrenda igual y la pongas en un sobre y la mandes a la iglesia. ¿Puedes prometerme eso, Charito? Y la hermana Charito en voz altanera le dice, mamá, ¿y cuál es tu problema? Si ese dinero lo hemos utilizado en tu enfermedad, esta cama donde tú estás, esta cama electrónica donde tú estás acostada, nos costó mucho dinero. Ese dinero ha sido usado para eso. Y la hermana Yolanda le dice llorando, hija, tú sabes que eso no es lo que Dios dice. Prométeme, por favor, que vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Y entonces la hermana le dijo, si eso es lo que tú quieres, lo voy a hacer. Se dio la vuelta y salió del cuarto. Yo oré con la hermana Yolanda y al día siguiente yo fui a ungir a la hermana al hospital. Hermanos queridos, les decía que ambos casos aceptaron el llamado de Dios. El Salmo 32 y el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis pecados a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ellos aceptaron el descanso que ofrece el Señor en Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben, hermanos? Dios no ha cambiado su plan. Dios sigue actuando de la misma manera. En el Salmo 103, el último pasaje que vamos a leer esta mañana, el Salmo 103. Salmo 103 y el verso 3. El Señor dice, el salmista dice, Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Queridos hermanos, don Santiago debía haber muerto en 1982. Vivió 5 años más, perdonado, aliviado de su carga emocional,
sanado de su dolencia física, entregó su vida a Cristo, experimentó el poder real del perdón divino y creo vivió en esa experiencia hasta que la muerte lo hizo sucumbir. Él murió. Hermanos, ¿qué pasó con doña Yolanda? El Señor dice en el Salmo que leímos, el Salmo 103 y el verso 3, dice el Señor que Él es el que sana. Noten, Él es quien perdona tus maldades. Dios ha actuado de la misma manera siempre. Lo que nos causa problema es el pecado. Lo que nos causa problema es el pecado. El pecado es el que crea remordimiento de conciencia. ¿Qué fue lo que hizo que don Santiago sintiera tal remordimiento de conciencia? Que finalmente terminó enfermo del corazón. El Espíritu Santo llamándolo. Pero ese pecado no confesado lo estaba matando. A doña Yolanda le estaba sucediendo exactamente igual. Ella conocía al Señor. Pero noten que el Señor dice, Él es quien sana, Él es quien perdona todas tus maldades. ¿Se acuerdan cuando vio al paralítico? Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Antes de sanarnos, Dios quiere perdonarnos. Antes de sanarnos de la enfermedad física, Dios quiere sanarnos de la enfermedad espiritual. Y con Yolanda hizo exactamente igual. Yolanda debía morir entre el 8 y el 10 de marzo del 2008. Yolanda me recibió al día siguiente, me dice, pastor, ¿ya usted vio lo que le dije a Charito ayer? Y hermanos, efectivamente, a los 15 días, hubo evidencia del arrepentimiento de la hermana, de que se había arrepentido y había pedido el perdón y había decidido caminar en la senda que Dios le había trazado. Pero ¿qué sucedió con ella? Así como habían dicho, a los 3 días, después que la ungí, la mandaron a su casa a morir. Con cama y todo la mandaron para la casa. Hermanos, era la segunda quincena. Ella salió como el 9, el 8, 9, el 9 o 10 salió del hospital. Fue a la casa. Yo no paré de visitarla. Toda la semana fui a ver a doña Yolanda. Pasó la primera semana, la fui a ver. Me recibía con una sonrisa. Pastor, estoy perdonada, estoy lista para morir. Mi Dios me ama, pastor. Dios me ha perdonado. Estoy lista para morir. Llegó el final del mes. El tesorero de la iglesia me dijo, pastor, aquí hay un sobre de la hermana Yolanda. El sobre de la hermana Yolanda de esa primera quincena eran $382 entre diezmo y ofrenda. La hermana había cumplido su promesa. Y así, hermanos, pasó la primera quincena de marzo, pasó la primera quincena de abril, la segunda quincena de abril. Todas las semanas iba a ver a la hermana me recibía con la misma sonrisa, con la misma alegría, con el mismo gozo. Pastor, fui perdonada por mi Dios, estoy lista para morir. Cuando Dios quiera llamarme, la hermana estaba en su casa, atendida por sus hijas. Y así pasó junio, pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre. Cada semana iba a ver a la hermana, a orar con ella. Ya para este entonces yo no era pastor de ella. Yo había sido movido a otra responsabilidad, pero seguía asistiéndola. Hermanos, llegó el mes de diciembre. Estaba por nacer mi primer nieto. Como ustedes saben, uno joven no puede tener tantos nietos todavía. Hasta el momento tengo 2. Pero nacía mi primer nieto. Nació el 25 de diciembre. Así que yo viajé a Estados Unidos el día 18, 19 de diciembre. Ese día
le pedí a el taxi que me llevó al aeropuerto. Le dije, por favor, lléveme a esta dirección. Antes de ir al aeropuerto, fuimos con tiempo. Pasé al aeropuerto, pasé por la casa de nuestra hermana. Hice mi última plegaria con ella allí porque yo iba a estar un mes fuera. Me despedí de la hermana y la hermana Yolanda me dijo, pastor, si llego a descansar mientras estás fuera, quiero que hagamos una cita. Quiero que nos citemos para encontrarnos el día de la resurrección. Quiero verte en el cielo, pastor. Hermanos queridos, estas dos experiencias marcaron mi vida personal, mi vida pastoral. Creo en el perdón divino. Hermanos queridos, también creo que el pecado mata físicamente a las personas. El pecado nos destruye. El pecado nos hace daño. Mientras dormimos, mientras nos alimentamos, el pecado está haciendo su efecto. Dice la cita que leímos al principio, la pena, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad, la desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Tal vez usted me diga, pastor, mi caso no es tan grave. Tal vez su caso es una enemistad, un sentimiento, un remordimiento de conciencia por algo que usted sabe que no ha hecho, que solo Dios y usted saben. Pero eso le está dañando, hermano. Yo quiero en esta hora decirle que la experiencia de don Santiago, la experiencia de doña Yolanda, pueden ser su experiencia y puede ser mi experiencia. Dios está listo para perdonar porque Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que seamos salvos. Así que, hermanos, ese día con la hermana Yolanda oré. Y ella me dijo, pastor, si Dios me llama al descanso antes que usted vuelva, tenemos una cita para las mañanas de la resurrección. Hermano, tengo esa cita pendiente. Esta mañana les he relatado estas dos experiencias con el único propósito de que usted y yo entendamos una vez más que no vamos a ser salvos en el pecado. El pecado tiene que ser confesado, no importa qué pecado es. Tal vez no es el robo, tal vez es la mentira, tal vez es el engaño, pedimos prestado, no pagamos, hacemos cosas erradas, no las reconocemos, transacciones comerciales deshonestas, que nadie sabe excepto la persona y yo. ¿Qué nos espera? Una vez que somos conscientes del pecado, Dios espera que lo confesemos. Como dijo el salmista, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. El Señor dice, yo soy el que el que perdono tu iniquidad y sano tus dolencias. Muchas enfermedades de muchas personas acabarían si el cargo de conciencia fuera subsanado, si la desconfianza fuera subsanada, si el remordimiento fuera subsanado. El Señor está listo para perdonar. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré cansar. Descansemos en el Señor. Y creamos de corazón que Dios nos ama. Dios no quiere que nos perdamos. Él quiere otorgarnos el perdón, pero el perdón real, el perdón contundente, echar a lo profundo del mar nuestro pecado. Yo quiero animar a mis hermanos. Sé que muchas veces en la iglesia hay hermanos que no se hablan o hermanos que se mastican y no se tragan. Hermanos, esa experiencia necesita ser confesada delante de Dios. Si tú mueres en esa condición, mueres perdido. Si yo muero en esa condición, muero perdido. Necesito tener un encuentro personal con Cristo y experimentar el gozo del perdón divino. Que esa sea nuestra experiencia hoy y siempre. Es mi deseo, es mi oración. Quiero invitarles a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas de perdón. Gracias porque tu perdón es total, es contundente. El olvido es para siempre, porque tú diste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Y Él clamó, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Si hemos actuado de esa manera, actuando sin saber lo que hacemos, y somos conscientes de nuestro pecado, hemos sido deshonestos contigo, hemos cuidado mal nuestro cuerpo, hemos administrado mal el tiempo, hemos hecho cosas erradas, oh Dios, que en esta hora te pedimos el perdón y creemos que nos has perdonado.
Y queremos vivir como personas perdonadas, alegres, felices. Si alguien no nos quiere, está bien, pero que nosotros podamos amar a todos, sin remordimiento, sin tener que inclinar el rostro ante nadie, que podamos dar la sonrisa franca y el saludo fraterno. Dios querido, bendice a mi hermandad que me ha escuchado esta mañana y bendice tu palabra para que sea efectiva en nuestra vida, en nuestra experiencia personal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Braulio. Muy interesante el tema de esta mañana, muy puntual, muy necesario. Dios es bueno, es sabio, es misericordioso y sabe que lo necesitamos con urgencia y premura. Este tipo de mensaje hay que ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas. Gracias, Pastor. Culminamos entonces con un bello himno. El himno 241. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Hermanos, este tema ha sido para mí hoy también. Yo como pastor de ver situaciones como las que le relaté hoy tocaron siempre mi vida. Lo que no les mencioné es que la hermana Yolanda, el 24 de diciembre de ese año, me dice su hija que a las 2 de la madrugada se quedó dormida. Pero qué lindo saber que ella había arreglado su vida con Dios. Amén. Al igual que el hermano Santiago, descansaron en Cristo. Y mi anhelo, yo le digo al Señor, Señor, el día que descanso, quiero descansar igual con la seguridad de tu perdón, de tu gracia, asistencia permanente de su espíritu, y por eso es que no puedo despegarme del Señor. Y animo a mis hermanos para que busquemos esa experiencia personal. Aquí no es de juzgar a nadie, es cada uno entregándose, cada uno buscando, porque ofendemos en todo momento, ofendemos en palabra, en pensamientos, en acciones. Y muchas veces no somos conscientes de esto. Y yo sí soy consciente de lo siguiente: si la hermandad mantuviera esta experiencia, hermanos, en la iglesia, habría mucha cordialidad, habría mucho amor, porque un cristiano perdonado es un cristiano que se relaciona bien aún con los difíciles. Así que vamos a orar. Padre nuestro, una vez más, gracias Dios, porque nos conmueve tu inmenso amor, tu perdón que es eterno y es contundente, es total, porque tú dices que olvidas todo, lo echas a lo profundo del mar. Padre, si en esta hora he predicado para algún hermano que se sentía acosado por alguna situación, oh Dios, en la que solo él y tú saben, dale paz, dale tranquilidad, así como la diste a Santiago y la diste a Yolanda, Señor. Sí, sí. Por favor, Padre, ayúdanos a entender que no hay pecado chico ni grande. Hay pecado que te ofende, que te entristece, pero que en primer lugar nos daña, nos afecta, nos hace vivir como árboles marchitos. Queremos ser como árboles frondosos. Queremos experimentar tu perdón, tu gracia, tu asistencia permanente a través de tu espíritu. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu presencia cada día y dispuestos siempre a reconocer cuando nos equivocamos. Bendice la iglesia del Valle, Amén. a cada hermano, a cada joven, a cada señorita, a cada hermano, inclusive los que no estuvieron conectados hoy. Amén. Padre, da a esa hermandad la bendición del perdón, Así sea. de ese perdón que nos habilite para vivir vidas cristianas realmente saludables y vivir contentos y agradecidos
porque somos tus hijos, aun cuando somos conscientes de que no lo merecemos. Así. Gracias, Dios, por las promesas de esta mañana. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.